España invertirá este año 10.471 millones de euros para reforzar sus capacidades defensivas. Con esta decisión, el gobierno de Pedro Sánchez adelanta en 4 años su compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar. Lo que estaba previsto para 2029 se materializa en este 2025. La razón no es solo militar, sino también política. La autonomía estratégica europea cobra fuerza ante la sombra cada vez más alargada de Donald Trump, que ha insistido en la necesidad de garantizar la seguridad europea con ese aumento de gasto. El presidente del Ejecutivo lo anunció ayer en una comparecencia inesperada en la Moncloa, justo antes de que hoy se remitiese a Bruselas el contenido de ese plan. Un documento que, pese a su trascendencia, no va a pasar por el Congreso de los Diputados, porque no hay presupuestos para este año, al igual que tampoco los hubo para el anterior, porque seguimos viviendo con los de 2023 prorrogados y sin fecha de caducidad, y porque, según Moncloa, esta inversión no modifica las cuentas públicas vigentes. De esos 10.400 millones, el 35% va a ir destinado a las mejoras de las condiciones de las Fuerzas Armadas, más efectivos, mejores sueldos, más formación, y el resto se va a repartir entre ciberdefensa, equipamiento militar, emergencias y protección de las tropas desplegadas en el extranjero. Una operación colosal que, según Sánchez, va a traer consigo hasta 10.000 nuevos empleos y un crecimiento del PIB. Pero los números también tienen letra pequeña, porque casi la mitad de esos fondos van a ser préstamos a la industria, que no computan como inversión ante los ojos de la OTAN. Y Bruselas no se convence fácilmente con estos juegos de contabilidad tan creativos y maquillados. Tampoco con paquetes que incluyen partidas ya aprobadas, como ese crédito extraordinario de 2.000 millones al Ministerio de Defensa o los 368 millones para subir el sueldo de los militares. Mientras tanto, el Consejo de Ministros se rompe, se divide en dos, porque Yolanda Díaz se ha desmarcado de ese plan, lo califica de algo no consensuado y critica ese gasto y lo define como desorbitado. El ala izquierda de este Ejecutivo ve en esta apuesta una cesión a los intereses de la industria y una renuncia a una política de defensa más civil y mucho más transparente. No hay presupuestos, tampoco hay acuerdo para la defensa y se evita su votación en el Congreso para evitar de esta forma la foto de los socios descontentos. Sí hay 10.400 millones de euros dispuestos a armar la autonomía estratégica europea o a reforzar una agenda presidencial que avanza sin frenos ni contrapesos, a base de más deuda, eso sí. Comenzamos este miércoles aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy, 23 de abril, celebramos San Jorge, en Cataluña conocido como el Día de San Jordi, también el patrón de Aragón y de la ciudad, atención, de Cáceres. También es venerado en otros países como en Portugal, Inglaterra o Bulgaria. Popularmente se conoce este día como en Cataluña como el Día de San Jordi, porque en la Rambla va a volver a repetirse esta imagen que están viendo en sus pantallas, la de las rosas rojas y la de todos los libreros, ya que también es el Día del Libro. Aunque se celebre con mucha tradición en Cataluña, no es un día festivo en esta comunidad autónoma, como sí lo es en otras, como por ejemplo es Aragón, porque su patrón, o incluso también es una jornada de recuerdo en Castilla y León. Se sabe muy poquito o con muy poca certeza sobre su vida, estaba muy envuelta en fábulas y leyendas, pero San Jorge es una de las figuras más veneradas de la cristiandad y fue un caballero y mártir cuya historia ha trascendido a muchos relatos míticos, como por ejemplo ese famoso combate como un dragón. En Aragón se lo celebra porque descendió del cielo en el año 1096 para ayudar a las tropas cristianas a recuperar Huesca durante la batalla de Alcoraz. Así que felicidades desde aquí a todos los Jorges que nos estén viendo en este 23 de abril. Muchos asuntos encima de la mesa, pendientes a esta hora también del Vaticano, ya que el cuerpo del Papa Francisco ha llegado esta misma mañana a la Basílica de San Pedro y desde hace una hora ya recibe a los fieles allí. Enseguida les contamos
la última hora sobre este caso después de que en el día de ayer conociéramos que el presidente del Gobierno no va a acudir entre esa delegación desplazada este sábado al funeral, y muchos más asuntos, no solo ese gasto en defensa que ayer coló Pedro Sánchez a sumar después de que todas las noticias estuviesen centradas en la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco, también en materia de corrupción con el movimiento de Álvaro García Ortiz. Así que quédense con nosotros en estas 2 horas, que comenzamos con el comentario de Josep María Fracas. ¿Qué tal? Muy bien. Me sumo a tu felicitación a todos los Sant Jordis y desde aquí mando una rosa virtual roja a todas las oyentes y para las que nos están viendo. Pero en fin, ayer se nos colaron más cosas, ¿eh? Se coló una cosa muy importante que creo que es bastante definitiva, que ocurrió en la Fiscalía, porque ayer se nombraron 2 nuevos fiscales de sala, que no es ninguna anécdota. Eso es. Porque, por 2 motivos. Uno, porque eso cambia el número en la sala. O sea, ahora hay 2 fiscales más en la sala, con lo cual en las votaciones de fiscales de sala el fiscal general tiene 2 votos más y ya tenía suficientes. Pero además de eso, son en concreto ¿qué 2 fiscales son? No voy a hablar de los nombres porque me importan un pimiento. Voy a hablar de los cargos. Entonces, uno es el fiscal coordinador de delitos contra la administración pública y el otro es el fiscal que se llama delegado de delitos económicos. Se nombran esos 2 fiscales para hacer la Pascua a la Fiscalía Anticorrupción, que hasta ahora no era muy partidaria del fiscal general del Estado y más bien iba por libre, con lo cual con eso lo que se pretende es cegar la capacidad de la Fiscalía Anticorrupción, que se creó justo para combatir la corrupción, con 2 fiscales nombrados adecuadamente en el sitio correcto. Uno, fundamentalmente el de contra la administración, para salvar al propio fiscal general del Estado del cargo de revelación de secretos, puesto que le afectará a él. No era suficiente con que actuara de fiscal su segunda de a bordo, sino que además tiene que tener la Fiscalía o la sala concreta a favor, ¿no? Y el otro caso, pues se supone que afectará a una tal Begoña, porque es delito económico, puede afectar a un tal Coldo, porque es delito económico, puede afectar a un tal Ábalos, porque es delito económico, puede afectar a un tal Hidrocarburos, porque es delito económico, puede afectar a un tal David, porque es delito económico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, llegados a este punto donde nos las van colocando o colando todas una tras de otra, y aprovechando que está Marcos aquí, usaría una palabra o un concepto que está usando mucho, que es el de pie en pared, para recomendar a los fiscales que si quieren hundir a la Fiscalía, que sigan acurrucando sus orejas a los deseos de semejante personaje que es el fiscal general del Estado. Que después no vengan con coñas místicas de que el jefe era y nosotros, pobres de nosotros. No, o sea, os estáis llevando a la mierda más estricta todo lo que es la Fiscalía en España. Y para eso solo hay 2 posibilidades, creo, de reacción. Una medianamente eficaz, la otra no mucho, pero algo sí. Y en eso aprovecho lo que ayer sugería José Javier Esparza en El Gato, que decía que puñeta hace Vox y el PP en un congreso que no pinta nada, porque no se van y al menos se visualiza en Europa de que aquí nos están mandando a pesar de lo que la democracia. Pues yo digo lo mismo. O sea, si los fiscales no se plantan, ponen pie en pared y dicen se ha acabado, o sea, hasta que hemos llegado y no actuamos, huelga de fiscales, o todos aquellos que estén en un juicio, que le digan al juez que no aceptan al fiscal que les ha tocado, porque como es un señor que viene de obediencia debida de un posible delincuente, no se fía en un pelo de lo que puede hacer, con lo cual como mínimo en algún juzgado la van a liar. Yo animo a que se haga esto, porque a mí ahora me toca a mí un fiscal y digo, pero usted qué cara de dura tiene de no venir aquí como fiscal si su jefe ha hecho lo que le da la gana y vamos, usted y la justicia tienen que ver lo mismo que tengo que ver yo con las Ursulinas de Santa Tecla, que no sé ni siquiera existen. O sea, llega un momento que, hombre, que nos den por saco y sin vaselina es un poco fuerte. Nos acompaña también en esta mesa Arturo Moreno, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Y también Marcos de Quinto, al que ya ha medio saludado Francas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos, si os parece, con la imagen en directo que nos está llegando en estos momentos desde el Vaticano. Ya saben que el féretro del Papa Francisco ya está en la Basílica de San Pedro, después de que una comitiva fúnebre formada por religiosos lo haya trasladado desde la capilla de Santa Marta. Se expone su cuerpo desde las 11 en punto de la mañana, va a durar
durante 3 días para que los miles de fieles congregados en la plaza, también los que se están desplazando durante estos días al Vaticano, puedan despedirse de él. En fin, ya saben que la noticia del día de ayer, por lo menos en ámbito doméstico, que rodeaba al funeral del Papa Francisco, eran las personas que iban a asistir este sábado en parte de esa comitiva española, una delegación que encabezan, por supuesto, sus majestades los reyes, pero a la que no va a acudir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para dar ese último adiós. Y va a estar el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, una decisión muy polémica y que desde el Ejecutivo, según cuentan además esta misma mañana en El Confidencial, quitaban hierro a esta decisión e inciden que no es lo normal en actos y es literal de cierta pompa que Felipe VI y el presidente del gobierno acudan juntos. En fin, durante estos últimos días, no solo aquí en nuestro país, sino también fuera, o incluso se lo han preguntado a ChatGPT, y hay también apuestas de los nombres que suenan, Marian Vallejo, muy buenos días, para ese cónclave del que todavía no tenemos fecha. Buenos días. Sí, así es, Alba, muy buenos días. Con el fallecimiento del Papa Francisco se ha iniciado ya el proceso de convocatoria del cónclave para elegir a su sucesor. Van a participar un total de 133 cardenales electos, todos ellos menores de 80 años. Ahora se habla mucho de quién podría ser el próximo pontífice y entre todos esos nombres que suenan hay 6 españoles que no solo podrían ser elegidos, sino que también van a participar en ese cónclave. Juan José Omella, actual arzobispo de Barcelona, es uno de esos nombres. Pero al tener 79 años estaría justo al límite de esa edad para poder ser elegido papa. Lo mismo sucede con Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid. Él tuvo una relación muy cercana con el Papa Francisco y de hecho le llamó el peregrino. José Cobo es el cardenal español más joven al contar con 59 años. Es el actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Y el último nombre español es Ángel Fernández Artimes, salesiano y que también tuvo un trato muy cercano con el Papa. No obstante, hay otro nombre que se ha caído de esa lista en las últimas horas, Antonio Cañizares. Es el arzobispo emérito de Valencia y uno de los cardenales españoles con mayor experiencia pontificia. Pero por motivo de salud, ayer se confirmó que no podrá asistir al cónclave y como consecuencia tampoco va a poder ser elegido. Y no es la única baja, porque hay polémica en torno a Giovanni Angelo Becciu. Tiene 76 años y se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos al Papa Francisco. Llegó incluso a ser número 3 de la Santa Sede y responsable de gestionar las donaciones que los católicos realizaban al Vaticano. Pero en el año 2014, cuando apenas llevaba un año en ese cargo, se descubrió que utilizó 250 millones de esas donaciones para comprarse un piso de lujo en Londres. El Papa Francisco entonces le destituyó y le despojó de todos sus privilegios de ese cargo, entre los que se encuentra el derecho a voto en un cónclave. A día de hoy él sigue defendiendo su inocencia y asegura que el fallecido pontífice no tenía potestad para negarle estar en ese cónclave. Más allá de esta polémica hay otros nombres que también suenan como sucesor. Peter Erdo es uno de ellos, es arzobispo de Budapest y primado de Hungría. Pietro Parolin es otro, procedente de Italia, fue nuevo secretario de Estado del Papa desde el año 2014. Y otro de los nombres que más suena es también el de Robert Sara. Y de ser él el elegido sería el primer papa negro de la historia de la Iglesia Católica. Estos son los nombres que más suenan, pero hay que recordar que la elección es única y exclusivamente de los cardenales que van a participar en ese cónclave del que todavía no hay fecha. Destacamos que de los 133 cardenales que van a participar, 108 han sido creados por el difunto Santo Padre. Y esto ha llamado mucho la atención, pero no es la primera vez que ocurre. De hecho, el Papa Benedicto XVI incluyó también a más de la mitad de los cardenales que participaron en el cónclave en el que resultó elegido el Papa Francisco. Gracias, Marian. Aunque ya saben todos nuestros espectadores que el refrán de estas cosas es que cuando uno entra escogido papa sale como cardenal de este tipo de citas. En fin, aquí en nuestro país, desde la izquierda han reaccionado y han lamentado profundamente la muerte del Papa Francisco, asegurando o poniendo en virtud algunas de sus posiciones sobre el cambio climático y también la inmigración. La izquierda internacional y nacional se ha deshecho en elogios hacia el Papa Francisco tras su fallecimiento. El gobierno de España se ha volcado con él. Y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual. Abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia
La vicepresidente María Jesús Montero fue por la misma línea, aseverando que será recordado como un hombre bueno y justo que siempre se posicionó con los más débiles. Un ejemplo a seguir, en definitiva. El Ejecutivo ha declarado incluso 3 días de luto. La otra parte del gobierno, Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, afirma que hará caso al sumo pontífice que le invitó a seguir adelante y a no aflojar en su lucha. Díaz siempre se mostró cercana a Francisco. Le tengo un enorme respeto y admiración, estoy en conexión permanente. Incluso un condenado por pertenencia a organización terrorista como Otegi lamentó el fallecimiento del Santo Padre. Afirma que se ha marchado un defensor de la paz y de los más vulnerables. Las personalidades más prominentes de la izquierda internacional tampoco han ocultado la sintonía que mantenían con el sumo pontífice. Alexander Soros, hijo de George Soros, máximo impulsor de los postulados de la Agenda 2030 a través de la Open Society Foundation, señala que luchó por las causas de la sociedad abierta como son el ecologismo y la inmigración y que Francisco fue además un visionario. El secretario general de las Naciones Unidas también le dedicó unas palabras destacando su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. We at United Nations were greatly inspired by his commitment to the goals and ideals of our organization. Pope Francis also understood that protecting our common home is at heart a deeply moral mission. En la misma dirección fue el reconocimiento que hizo a Francisco el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordando que el Papa instó a luchar por la paz y por proteger nuestro planeta de la crisis climática. La lista es interminable. Von der Leyen, Macron, Scholz, todos ellos ensalzan al Papa y todos ellos cuentan con un común denominador. Defienden posiciones netamente contrarias a las de la Iglesia. El Papa Francisco ha estado al frente de la Iglesia Católica 12 años, más de una década en la que contó con grandes apoyos, pero también protagonizó varias polémicas. Una de ellas es la afinidad y apoyo de la izquierda más radical y bolivariana. En 2016 el pontífice recibió a Nicolás Maduro en una audiencia privada en el Vaticano y le dio su bendición. 12 años de pontificado en el que no ha habido momento para España. A diferencia del Papa Juan Pablo II, que visitó nuestro país en 5 ocasiones, y Benedicto XVI, que vino 3 veces. El Papa Francisco no pisó suelo español en ninguna ocasión. De hecho, es junto con Alemania el único gran país de Europa que no visitó. A pesar de las numerosas invitaciones que recibió por parte de responsables políticos, obispos y periodistas. Uno de esos rechazos fue la invitación en 2015 a los actos del centenario de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Concedió 3 entrevistas para televisiones de nuestro país, 2 de ellas para Jordi Évole de La Sexta, y también este mismo periodista contó con la participación del pontífice en su documental. Aluvión de críticas las que recibió cuando animó a Ucrania a negociar con Rusia. En concreto habló de tener el coraje de izar la bandera blanca y negociar. El coraggio de la bandera blanca. El Papa deja abierta la disputa con Israel tras pedir investigar el posible genocidio en Gaza, que coincidió con los bombardeos en zonas cristianas del Líbano. La relación alcanzó su peor nivel en años e Israel acusó al Papa de causar un daño muy grave en el mundo cristiano, además de señalar al Vaticano por tener una doble moral. En 2015, en un vuelo Milán-Roma, el Papa Francisco utilizó un lenguaje coloquial y un tanto crudo para hablar de la natalidad. Habló de una paternidad responsable y señaló que para ser buenos católicos no hay que ser como conejos. Debemos ser como conigli, ¿no? Pese a su característico buen humor, también hemos visto momentos en los que el Papa lo perdía, como en esta ocasión en la que aparta a una feligresa en la plaza de San Pedro, o esta vez en la que el Papa Francisco llamó egoísta a un joven que tiró de él cuando se despedía en un encuentro con jóvenes en México. El Papa Francisco también ha sido muy crítico con quienes niegan el cambio climático, especialmente en su segunda encíclica de fuerte contenido ecologista. En ella sugirió la necesidad de una verdadera autoridad política mundial para afrontar lo que llamó problemas de fondo que no pueden ser resueltos por acciones aisladas de los países. Y otro gesto muy llamativo es el de la escenografía que acompañaba ayer a Pedro Sánchez en esa rueda de prensa, en esa comparecencia en la que informaba del gasto, del plan de gasto militar. Van a ver esta imagen que contrasta profundamente con la comparecencia que ofreció unos días después de la DANA, de la Comunidad Valenciana. El presidente del Gobierno comparecía con un crespón, ahí lo están viendo, en la bandera de España y también en la de la Unión Europea, que confronta esa imagen
imagen con la vivida en el mes de noviembre del año pasado, justo después del drama vivido en la Comunidad Valenciana. Los expertos en protocolo critican además también el gran tamaño de esos crespones de enormes dimensiones, para que se vean, que llama la atención y contrasta también con otros eventos. Para que se vean, ¿no? Para que se vean, claro. Como todo es postureo, pues se trata de acelerar. Y lo raro es que no se pusiera un gran crespón y lloros públicos y, no sé, flagelarse lo dudo porque creo que huye del dolor como rata en paiporta. Por este otro lado, Arturo. Sí, bueno, vamos a ver, yo desde luego no voy a criticar al Papa Francisco, me parece que es un personaje que ha dirigido la Iglesia, es vicario de Cristo durante 12 años y me parece que obviamente en su pontificado pues hay luces y sombras. A mí me gusta el Papa que ha invocado permanentemente el Evangelio, sobre todo dirigido a los pobres y también ha reivindicado la alegría como fuerza movilizadora, ¿no? del mensaje de Cristo, ¿no? Bueno, que no lo ha tenido fácil, pero a mí me parece que hay cosas positivas, ¿no? Esa sencillez casi de párroco que tenía y un hombre que concebía la Iglesia, le decía a él, como un hospital de campaña, ¿no? Es decir, que curaría las heridas de hombres y mujeres sin prejuzgar, sin preguntar ni juzgar. Una Iglesia formada por obispos que olían o que deberían oler a oveja, ¿no? Es decir, gente muy cercana al pueblo, a la gente, ¿no? En sus catequesis, en sus encíclicas, en sus documentos muestra su preocupación por animar a los católicos a ser el santo de la puerta de al lado, ¿no? A mí esto me parece también un tema interesante, es decir, a practicar las bases del cristianismo con la gente que tienes cerca, ¿no? Denunció la doctrina del descarte, ¿no? Bueno, la gente que se considera que necesita cuidados, pero como no es productiva, pues es gente que es ignorada por la sociedad y que no se, me imagino que se refiere especialmente a los viejos, ¿no? y también la globalización de la indiferencia, ¿no? Hombre, a mí que la Laudato Si, que fue una encíclica dirigida de carácter, digamos, ecológico, bueno, a mí decir que somos custodios de la creación me parece una cosa que es positiva, ¿no? Es decir, nosotros cuando nacemos nacemos con 3 heridas o con 3, es decir, la Tierra, nacemos en un planeta, que nacimos en un país y nacimos en una familia, ¿no? Yo creo que cuidar el planeta no me parece mal, que luego podemos discutir si la profundidad de la encíclica se mete en temas que a lo mejor que rebasan lo meramente del pontificado y ya tiene un cariz que más ideológica. Y la otra encíclica que es la Dilesit Nos, ¿no? Esta es la que se refiere bueno, habla del alma de Jesús, ¿no? del corazón humano, que él cree que está enfermo, invita a los ciudadanos a preocuparse por los débiles, por los inmigrantes y por los pobres, etc. Y ahí yo creo que tiene una visión muy compasiva, muy misericordiosa de efectivamente la gente que lo está pasando mal y cómo el mundo ha vuelto la espalda un poco por eso habla del corazón de Jesús, es decir, un mundo a veces donde impera el corazón de piedra, donde la gente ni siente ni padece, solamente le importa lo suyo. Y no tiene, en fin, un poco la gallardía para revelarse en todo eso y mantener un mensaje del santo de la puerta de al lado, ¿no? Como decía él. Y bueno, pues yo la verdad que creo que fue un hombre que convivió con un papa emérito, que renovó la curia, que persiguió con bastante dureza los delitos sexuales, bueno, que buscó la Iglesia de todos, decía siempre eso, cabemos todos, en fin, no sé, a mí acusarle de que el Papa era peronista, yo creo que fue un hombre digno, un hombre sencillo y digno, y bueno, indudablemente pues nos puede gustar más o menos como Papa, ya te digo que también que puede haber sombras en su papado, pero en cualquier caso es un hombre que con una impronta que ha marcado una época, ¿no? Marcos. Bueno, yo desde el respeto quería hacer un análisis un poco empresarial.
de lo que ha sido este papado. Es decir, este papa, probablemente el primer papa woke que hemos tenido, pues bueno, gestiona una institución bimilenaria, además con carácter supranacional, que debe, por cierto, muchísimo a España, muchísimo a España, a lo que fue pues, la conquista y tal, y todo lo que fue el desarrollo del Reino de España. Desde ese punto de vista, yo creo que había una estrategia, porque lógicamente yo creo que los papas siguen de alguna manera una estrategia, y creo que la suya ha consistido en que la parroquia cautiva que ya tiene, que son los actuales creyentes y tal, pues de alguna manera, dice, eso lo he tomado por garantizado, y ha tratado de extender la Iglesia pues, a gente que probablemente no sea la parroquia que ya tiene cautiva, de tratar, por decirlo así, de buscar pues más feligreses. Y lo ha tratado de buscar, pues lógicamente, haciendo guiños un poco a lo que podríamos entender la izquierda. Yo en eso de los pobres, pues no lo sé, porque yo le he visto que ha viajado a países donde hay muchos pobres, como puede ser Cuba, como puede ser Venezuela, pero a los que se abrazaba era a los que están sacando mucho dinero de esos pobres. Yo le he visto con fotos con Díaz-Canel, le he visto con fotos con Fidel Castro, le he visto con fotos con Maduro, y no creo que haya levantado la voz por muchos de los presos que estaban en esos momentos allí, cosa que Juan Pablo II sí lo hizo en su momento. Entonces, esta estrategia que ha tenido, no sé si, que habrá que comprobarlo, si ha revertido como resultado empresarial que decía en que ha aumentado la huella de la cristiandad y del catolicismo, o todos esos guiños que ha hecho esta gente no han servido para que esta gente de alguna manera pues, se caiga del caballo y vean la luz, y por otro lado puede haber debilitado a lo que era su parroquia cautiva, que puede haber visto estremecida pues, este tipo de cosas. Entonces, ese análisis, que yo creo que desde el punto de vista empresarial siempre se puede hacer teniendo en cuenta, con algún tipo de estudio de mercado, cuál era la situación antes y cuál es la situación después de esto, creo que debe de ser útil para la propia Iglesia, porque el siguiente papado tendría que ver si esa estrategia que se ha llevado hay que reconducirla, o si van a seguir haciendo énfasis en despreocuparse de los que son ya creyentes y que, por supuesto, independientemente de qué papa esté, van a seguir siendo creyentes, y guiños pues, a aquellos que no lo son, para ver si se pueden conseguir más conversos. Ese es el tema que desde el análisis, ya digo, respetuoso pero empresarial, creo que queda por hacer. No sé si Arturo. No, yo solamente decir que efectivamente esas imágenes con Maduro y con Castro y tal, pues la verdad que choca mucho, pero también tenemos que pensar que en esos regímenes dictatoriales hay personas que están sufriendo muchísimo, ¿no?, las consecuencias de la dictadura, y ir allí y dirigirse a ellos, pues hombre, pues efectivamente si solamente sacamos la foto de Maduro y de Castro, decimos, bueno, este señor, ¿qué pasa? Que está avalando, el Papa está avalando estas dos dictaduras, pero yo creo que fundamentalmente siempre se ha dirigido al pueblo, a la gente que sufre, y a los pobres. También ha estado en Bangladesh, ha estado en Myanmar, ha estado en sitios, ha sido un Papa que, vamos, que desde luego no ha ido a los centros clásicos de la cristiandad, lo que se llama el eurocentrismo, ¿no? Es decir, sino que ha sido un Papa más bien de la periferia, ¿no? Son las 12:28, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos hablando de este y otros asuntos. Aquí les esperamos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor, que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es
es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Un goteo incesante de fieles han acudido a la Nunciatura Apostólica para plasmar sus condolencias por la muerte del Papa. Uno de los primeros en acudir ha sido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tras firmar en el libro ha alabado la labor de Francisco con los más necesitados y ha ensalzado su buen trabajo al frente del Vaticano. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido pues, el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. Más tarde han llegado los reyes Felipe y Leticia, acompañados de doña Sofía, quienes tampoco han dejado pasar la oportunidad de expresar su respeto por la figura del pontífice. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. Tras la visita, los reyes han anunciado que viajarán este sábado a Roma para asistir al funeral del Papa Francisco. Otras figuras destacadas que han acudido a la Nunciatura para expresar sus condolencias ha sido el embajador de Irán o Antonio Garamendi. Pues tener en cuenta a la gente pues más necesitada, por otro lado a lo que es la palabra inclusión, la palabra diversidad. Y en el mundo de la empresa pues siempre ha sido una persona también que nos ha apoyado, que ha estado con nosotros. También lo ha hecho Reyes Maroto. Le he escrito en el libro la devoción sin duda que siento por su persona, una persona que la recordaremos por la defensa de la paz y de la justicia social. 2 libros, una fotografía del pontífice y una corona de flores blancas y amarillas decoraban el espacio al que también han acudido ciudadanos de a pie muy devotos de Francisco. Dice Vicente, un ciudadano de a pie y el primero en pisar la Nunciatura, que el pontífice ha dejado muy alto el listón. Este señor ha dejado el listón muy alto y se ha preocupado de la gente más humilde. Tenemos ya conexión directo con Alex Navajas, él es periodista del Debate. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Cómo valoras la ausencia del presidente del Gobierno al funeral de este sábado en el Vaticano, a diferencia de otros jefes de Estado que sí van a acudir? Me parece que es una muestra más de la poca categoría que tiene como mandatario y como persona, ¿no? Mandar a 3 ministros y luego también a los reyes de España, pero que no vaya el presidente del Gobierno, me parece que tiene difícil justificación. Ayer estábamos leyendo, por ejemplo, que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tenía un viaje previsto para este fin de semana a Kazajistán y a otro país, no recuerdo, y bueno, pues inmediatamente lo canceló, igual que Macron, Lula, que viene desde Brasil, el propio presidente Trump con la primera dama vienen desde Estados Unidos. Entonces, hombre, que el presidente del Gobierno de España no vaya, a mí me parece que es un gesto bastante feo, de bastante poca categoría y de no saber estar. Es decir, al margen de las creencias de cada uno, como digo, hay muchos de los mandatarios que acabo de citar que son de izquierdas y van a estar presentes el sábado en el Vaticano. Sí que es cierto que en las imágenes que nos están llegando de Roma contrasta, no sabemos si también por motivo de que justo es el término de Semana Santa, contrasta con la vivida en otras situaciones, ante otros fallecimientos de Papa, aunque todo está preparado en Roma para un multitudinario adiós al Papa Francisco. Me gustaría pedirte una valoración de lo que ha sido este Papa Francisco al frente del Vaticano, porque aquí, por ejemplo, en la mesa tenemos opiniones divididas. Es que yo creo que es lo que hay en la calle ahora mismo, opiniones divididas, ¿no? Por un lado, se subraya mucho la parte social del Papa Francisco, pero yo creo que hay muchos que lo están haciendo de un modo torticero, como para
tratar de romper la vinculación, o sea, como si este fuera el primer papa que ha tenido un tema o que ha puesto el acento en lo social, cuando el propio Benedicto XVI, Juan Pablo II y todos los anteriores ya lo hacían, ¿no? Se ha subrayado también mucho el tema, por ejemplo, un detalle, si queréis, secundario, como el tema del ataúd, bueno, la sencillez del ataúd, etcétera. Bueno, pues es que ya Juan Pablo II tenía ese ataúd absolutamente sencillo. Entonces, pero yo creo que hay algunos sectores, ¿no?, sobre todo de izquierdas, que han querido presentar a este papa como una especie de papa absolutamente rupturista, que ha, bueno, pues que ha roto totalmente con la tradición, y no es para nada, no es así. Es decir, el papa ha mantenido clarísima la doctrina, el magisterio de la Iglesia en temas como la defensa de la vida, pero incluso en el ataque furibundo al capitalismo como un simple acumular riquezas, o en la defensa del medio ambiente, en fin, los temas, pero luego los temas del magisterio tradicional de la Iglesia no se ha modificado nada, tanto que se habla del tema, por ejemplo, de la homosexualidad. No ha habido ningún cambio en lo que es la doctrina. Es verdad que ha habido un documento, el Fiducia Supplicans, discutible y muy discutido, pero no afecta a lo que es la esencia de la enseñanza magisterial de la Iglesia, ¿no? Con lo cual yo creo que hay unos que están intentando proyectar la idea de un papa que es lo que a ellos les gustaría, pero que realmente no ha sido ese papa rupturista, o que ha roto, o que ha, en fin, que ha sacudido a la Iglesia, cuestionando el magisterio. Todo eso son titulares, pero alejados de la realidad. Y una última cuestión, Alex, que no sé si te consta, porque leíamos que no hay evidencia alguna de que exista un documento firmado y promulgado en base a derecho canónico sobre la cuestión del Valle de los Caídos, o que incluso este proceso podría ser, por tanto, paralizado. Me preguntaban estos últimos días por el tema del Valle de los Caídos, que es un tema además que hemos llevado mucho en el debate. Vamos a ver, yo decía una cosa. Efectivamente, no se sabe a ciencia cierta si hay un documento firmado bilateralmente entre la Santa Sede y el Estado español, y si está firmado en qué términos. Pero yo hacía la siguiente reflexión. A mí me parece que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le importa muy poco que este papa esté vivo, esté muerto, que el que venga diga una cosa o diga la otra. Él ha hecho el paripé con la Iglesia para tratar de dar una apariencia de legalidad. Supuestamente ha llegado a un acuerdo, aunque desconocemos, como digo, los términos, ¿no?, el menudeo de ese acuerdo, y a él le da absolutamente igual. O sea, él le daba igual el Francisco y le da igual lo que diga el siguiente. Entonces, sé que hay mucha gente que está diciendo que esto probablemente pare el tema del Valle de los Caídos. A mí me parece que a Pedro Sánchez le va a dar absolutamente igual. ¿Que hay unos acuerdos internacionales que hay que cumplir? Efectivamente. Pero, hombre, Pedro Sánchez muchas veces no se ha caracterizado por cumplir con la legalidad, y menos en el tema del Valle de los Caídos. Pues Alex Navajas, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Un último apunte en este asunto de Marcos de Quinta. Sí, no, yo quería primero reflejar que en estos momentos Pedro Sánchez tiene un problema porque tendrá que dar una explicación respecto a qué es eso tan importante que le ha impedido ir. Pero en cualquier caso, yo por primera vez en mi vida quiero romper una lanza en favor de Pedro Sánchez, porque yo creo que desde el punto de vista del Partido Socialista Obrero Español está haciendo un acto de coherencia. Porque lo que hay es muchísima hipocresía. Es decir, mucha de la gente que hemos visto ahí del Partido Socialista, incluso del Partido Comunista, como es el caso de Yolanda Díaz, es la típica gente que siempre exige a la Iglesia que pida perdón por actos que se puedan haber cometido dentro de su seno. Pero, sin embargo, el PSOE nunca ha pedido perdón por los actos que cometieron a raíz de 1931 hasta el final de la guerra, en 1939, con la quema de iglesias y los asesinatos de miles y miles de religiosos. Entonces, lógicamente, si no han hecho ese acto de contrición, pues el hecho de que Sánchez se quede en la Moncloa pues jugando la PlayStation o lo que sea, me parece que es coherente, y lo que no es coherente es esta otra gente que pide tantas cuentas a la Iglesia, sin embargo ellos todavía no se hayan disculpado por lo que hicieron. Arturo y luego Frances. No, que solamente un apunte, es decir, la defensa de la vida que siempre hizo el Papa. Decía textualmente, el aborto es un homicidio y los profesionales médicos que lo realizan son sicarios de la muerte, ¿no? Y sobre la eutanasia, ¿no? Es un crimen contra la vida.
incurable no significa incuidable. Sí, a ver, no, simplemente una cosa que es que a mí me tiene muy asombrado escuchando, porque sigo escuchando las radios y las teles y tal, ¿no? Y explicaré yo, de la misma manera que ahora mismo yo toda la información que llega sobre España, perdón, que llega en España para explicarnos cómo es Trump y qué piensa, cómo es Putin y qué piensa, cómo es Zelensky qué piensa, cómo es el francés, y todo eso que desde hace tiempo, no es que lo ponga en un tamiz, sino que no me creo casi nada, porque cuando rasco un poco me doy cuenta que con la realidad no tiene nada que ver, es decir, que lo que está llegando informativamente son la imagen que alguien pretende que tengamos de ciertos personajes, me da la sensación de que con el Papa no estamos a veces haciendo eso. Y sería importante entender que lo que nos lega, fuera de hechos muy concretos, que están escritos, que son escritos suyos, del resto es lo que nos han pretendido colocar. Y ahí me voy con lo que decía Alex, claro, pensar que este Papa ha estado muy cerca de los pobres, yo no lo niego, pero si eso se explica para decir que los anteriores no, esto no se lo cree nadie, o sea, porque y quien dice eso dice lo otro. Es decir, que vayamos con cuidado, porque nos podemos estar quedando con la imagen que se nos pretende trasladar, cuando con otras figuras no nos creemos justo la imagen que nos pretenden trasladar, porque sabemos que casi siempre es falsa y que con la realidad coincide poquísimo. Aquí lo vamos a dejar, vamos ya con otros asuntos. Antes de nada, el Telegram de Julio Ariza, que ya vuelve a estar activo, porque en el día de ayer le preguntábamos que qué le había pasado, porque no estaba publicando absolutamente nada desde el lunes por la tarde, la cuenta se le había bloqueado, ya la vuelve a tener activa, y prueba de ello es precisamente el contenido que está publicando en estas últimas horas, no solo acerca del Papa Francisco, sino también de información muy relevante en plano nacional e en plano internacional. Un ejemplo de ello es esa información de la que luego hablaremos de The Objective, sobre cómo el expresidente Zapatero movió hilos para colocar a Huawei en el sistema de escuchas de la policía. De hecho, hay bastante temor entre los agentes. Luego se lo contamos, pero mientras tanto pueden leer esta y otras informaciones en su canal Julio Ariza El Toro. Y tenemos otra noticia de última hora, porque el magistrado que investiga, atención, a José Luis Ábalos, ve motivos suficientes, ve indicios para imputar a Ángela Pardo de Vera. De esa forma, envía la causa a la Audiencia Nacional. El magistrado aprecia motivos lo suficientemente sólidos como para citarla como investigada por la contratación de Jessica Rodríguez en 2 empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes en consecuencia de Adif. De hecho, considera su participación como algo muy necesario. También llama como testigo a Claudia Montes, Miss Asturias, que también habría sido colocada en diferentes empresas públicas bajo la petición del que era entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y también a César Moreno. César Moreno considera, el propio magistrado se le cita porque considera que puede aportar lo que él conozca sobre las entregas periódicas de 10.000 euros mensuales de Aldama o personas que actuaban por encargo a Koldo García. Explica el magistrado que, aunque sea citado como testigo, deberá comparecer como abogado al figurar como investigado en esta causa, en la otra causa en la que instruye el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Como decimos, es noticia de última hora. El juez que investiga a Ábalos ve motivos suficientes para imputar a Ángela Pardo de Vera por la contratación de Jessica Rodríguez, una de esas amigas íntimas de José Luis Ábalos, en 2 empresas públicas diferentes. Remite esta causa a la Audiencia Nacional en base a esa contratación en 2 empresas públicas, y justo después también de analizar esa prueba caligráfica que se le hacía a Koldo García, llama también a declarar a César Moreno para que se le pregunte sobre esas adjudicaciones de hasta 10.000 euros. Enseguida les ampliaremos esta información, pero vamos con la cuestión de Álvaro García Ortiz, que ha provocado muchísimo revuelo entre los fiscales por sus últimos movimientos. El Consejo Fiscal se ha reunido para designar el nombramiento de 4 nuevos fiscales de sala. Álvaro García Ortiz, fiscal general e imputado por un delito de revelación de secretos, ha designado a alguien afín en un puesto clave relacionado con su caso.
La mayoría del Consejo le pidió que se abstuviera, pero ha hecho oídos sordos. En octubre pasado, vía Real Decreto de Urgencia, por petición del Gobierno, se amplió y modificó la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes. Se creó la figura del fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, puesto que asume competencias con la Fiscalía Anticorrupción, y en caso de disputa por quién se encarga del asunto, es el propio fiscal general del Estado quien tomará la decisión. El elegido por García Ortiz para el puesto es Emilio Sánchez Ullet, de la Unión Progresista de Fiscales. Fue el fiscal de la causa por el referéndum ilegal del 9N en Cataluña y del caso Palau de la Música. 7 de los 12 fiscales se han abstenido ya que consideran que la nueva plaza no es necesaria y choca con la Fiscalía Anticorrupción. Denuncian que no es ético por parte del fiscal general del Estado. Otro nombramiento criticado es el del nuevo fiscal de sala de delitos económicos, que ha recaído en Fernando Rodríguez Rey, también perteneciente a la Unión Progresista de Fiscales. Dos puestos que en la actualidad judicial están relacionados con casos que salpican tanto a Álvaro García Ortiz como al Gobierno y su círculo más íntimo. El Partido Popular lo considera de excepcional gravedad. La degradación democrática con el sanchismo es imparable. García Ortiz sigue en su puesto porque Pedro Sánchez le protege, le respalda y le necesita para frenar todas esas investigaciones que le afectan tanto a Pedro Sánchez como para blindar a su entorno más personal. Y por ello, es el propio imputado quien nombra a quienes pueden protegerle, tanto a él como a Pedro Sánchez y a todo su entorno. Vox, por su parte, afirma que es la enésima cacicada del Gobierno. El fiscal general debe dimitir de inmediato y si no lo hace, debe ser cesado por el Gobierno. Esto es lo que debería ocurrir en cualquier país normal. Pero nosotros no somos ingenuos y sabemos perfectamente que lo que está pasando no es normal y que este Gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y les decía que hay un profundo malestar y enfado porque 7 de los 12 fiscales se han abstenido precisamente por dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que consideran que esa nueva plaza no es en absoluto necesaria, que choca también con la propia Fiscalía Anticorrupción y que además no es ético ni estético que el fiscal nombre a un fiscal de sala que va a abordar delitos tan importantes como, por ejemplo, la revelación de secretos, que es precisamente por lo que se está investigando al propio fiscal en el Tribunal Supremo, Marcos. Sí, mira, esto es un caso de gangsterismo institucional. Es decir, tenemos una Fiscalía Anticorrupción que está trabajando bien y está haciendo absolutamente lo que tiene que hacer. Como el fiscal general del Estado no puede quitarla ni puede cambiar a la gente, lo que acaba de hacer simplemente es crear otras fiscalías en paralelo, en vez de reforzar la Fiscalía Anticorrupción, que está pésimamente dotada, porque desde que está el PSOE en el poder el trabajo se va acumulando a paladas, pues en vez de reforzar esa Fiscalía Anticorrupción, lo que hace es crear en paralelo otras dos fiscalías y ser él el que decide cada caso si va a un sitio o va a otro. De manera que lo único que está haciendo es sacar de la Fiscalía Anticorrupción los casos que le diga en estos momentos el número 1, que es Pedro Sánchez, o el número 2, que es Cándido Conde Pumpido. Y esto es tan importante que la gente lo tiene que entender. En estos momentos se está cargando la Fiscalía Anticorrupción. Los va a dejar leyendo el periódico, les va a quitar los casos que tengan que ver con el PSOE y se los va a dar a todos los amigos que él acaba de nombrar. Sí, es una sinvergonzada gangsteril. No, yo sumaría tres declaraciones. La de los 7 que no votaron, la de Cúcar Gamarra, que ha hecho un análisis perfecto de lo que está pasando, y la de Pepa Millán, que ha hecho un análisis, que ha dicho lo que hay que pedirle al Gobierno, que es el cese. Pero a los 3 les digo, ¿y para qué sirve tu análisis, tu no votar y tu pedir el cese? ¿Qué más vais a hacer? Porque si se quedan en eso ya se sabe la respuesta, que es que García Ortiz va a seguir actuando y todo lo demás va a funcionar. Yo por eso usaba el tema de pie en pared, o de que algún día tendrá que decir basta a alguien, y no puede ser el ciudadano de a pie que no pintamos nada. Tiene que ser aquellos que están afectados. Entonces, en el caso político, PP y PSOE, PP y Vox, además de quejarse, hombre, pueden dejarle sin postre o sin invitar a nadie del PSOE a un café en el Congreso, pero igual hay que hacer alguna cosa más. Y en el caso de los fiscales, pues igual, porque si el abstenerse quiere decir que el otro hace lo que le da la santa gana, pues entonces yo no sé en esta sala si se puede votar en contra, si puedes hacer algo más.
pero abstenerse no me parece suficiente, porque lo que ha pasado es que la propuesta, que es gangsteril como mínimo, del fiscal general del Estado, pues ha sido aprobada. Pues nada, en cualquier caso hay que saber que el jefe, el jerarca, el magnate de esta red de extorsión política y esta red de protección mafiosa de los amigos del gobierno, de los cargos del gobierno, es Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que tanto Álvaro García Ortiz como Conde Pumpido, que tienen dos misiones muy claramente encomendadas con el presidente del gobierno, la impunidad y la inmunidad absoluta para los suyos, la persecución del adversario hasta los límites que sean precisos para acabar con él, y también Conde Pumpido es el que es el cancerbero indudablemente de todas las tropelías que, por ejemplo, en el caso de los ERES, en el tema de la amnistía, etcétera, que ha hecho el gobierno, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que creo que en España lo que está en peligro es la democracia, porque tenemos un gobierno que no cree en la democracia. Es decir, ni cree que la democracia es un procedimiento, ni cree en el sentido profundo de la democracia, que son las reglas del juego, los procedimientos legislativos, el imperio de la ley. La ley es lo que piensan ellos, es decir, la ley está para protegerse exclusivamente con ese sentido que Conde Pumpido decía, de un criterio constructivista del derecho, es decir, una interpretación que hacemos nosotros y que siempre nos favorece, ¿no? Yo creo que hemos llegado al mínimo. Tenemos a un fiscal general del Estado que tenía que estar, pero no en la calle como fiscal general del Estado, que tenía que estar expulsado de la carrera fiscal, porque ha cometido unos delitos gravísimos, revelación de secretos, obstrucción de la justicia, en el tema también de las pruebas, ¿no? De la destrucción de pruebas, ¿no? Es decir, que eso sería además uno de los criterios básicos que corroborarían en cualquier caso la culpabilidad de una persona. El fiscal siempre lo utilizaría para incriminar a una persona que salvó a él, ¿no? Es decir, que es un señor, es un inmoral, es una especie de Joker, de Arlequín, que va por allí, que no sé, es decir, con una sonrisa permanente, como si no hubiese pasado nada, cuando ese señor tenía que estar fuera de la carrera fiscal, ¿no? Y tal. Y me parecen también melifluas en fin, un poco las opiniones de muchos dirigentes políticos. Es decir, esto no tiene ya un pase. Es decir, se están cargando la democracia, ¿no? Pero así de claro, no creen en ella. Es decir, luego me imagino que hablaremos del tema de defensa. Bueno, pero es que ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿y qué se puede hacer? Por eso también es especialmente relevante la manifestación que ha convocado un ciudadano digno como Alejo Vidal Cuadras el 10 de mayo. Pero si eso es que lo tenían que hacer los partidos políticos. Es decir, tiene que ser un señor que está en la sociedad civil, hombre, que es un señor veterano de la política, etcétera, el que llame a la movilización popular. Pero es decir, por eso también digo que creo que hay bueno, pues algunas cosas que creo que se deberían hacer con más profundidad y con más ilusión y con más coraje. Es decir, no podemos seguir haciendo que esto permanezca como está permaneciendo, vamos. Manifestación el 10 de mayo convocada por más de 100 asociaciones, unas 129 si no me equivoco, y creo que lo va a decir mucho mejor Marcos, aglutinadas en la plataforma por la España Constitucional, ¿no? En la Plaza Colón. Yo creo que tú nos puedes dar todos los detalles. Sí, bueno, yo soy miembro de la gestora de la plataforma, donde... Perdón, que no sabía. Estamos 129 asociaciones civiles que están congregadas en esa plataforma, y ha sido, bueno, el parto de los montes. O sea, hemos estado desde febrero tratando de coger fechas, y la complicación ha sido espectacular, pero bueno, de una manera discreta hemos conseguido finalmente poder reservar para el sábado 10 de mayo en la Plaza de Colón a las 12 una manifestación que, de nuevo repito, igual que hicimos hace relativamente poco en la Plaza de Castilla, que tuvimos también una manifestación con bastante éxito, pues tratamos de llenar absolutamente la plaza. Estamos pidiendo el apoyo de partidos, pero lógicamente no es una manifestación de partidos, es una manifestación de la sociedad civil, y donde lo que sí pedimos es que los partidos animen a sus simpatizantes, militantes, etcétera, también para que acudan. Hemos recibido una respuesta positiva por parte de Vox,
Y en estos momentos pues, estamos también un poco pendientes de que el PP de alguna manera pues haga algo. Hablan tanto de que se una a la derecha y tal, pues de oye, qué mejor ocasión que visualizarlo y di a todos vuestros militantes y vuestros simpatizantes ir a Colón. Porque al final es que parece como que si están los otros, pues nosotros no queremos estar y tal. Y dices, oiga, pues un momento, lo que usted está diciendo en su discurso, demuéstrelo con hechos. Y desde aquí les pido que apoyen esta manifestación y que digan a sus simpatizantes que acudan. Sospecho Sábado de la 10. naturaleza de esas complicaciones. Sábado 10 de mayo a las 12 en punto del mediodía en la Plaza Colón, en la que también va a estar don Luis del Pino, el que escuchan todas las mañanas en Radio Libertad. Francas. A ver, no, es que Arturo ha dicho que lo tendría que haber convocado un partido político, los partidos políticos. Yo disiento directamente, vamos, o sea, me parece... No, diríamos, sobre todo porque tenemos partidos políticos anormales en España. Bueno, eso es otra cosa. Que son como son lo que tenemos, es lo que tenemos. Entonces, si lo convoca el PP, Vox no va a ir, o si va a ir, va a no sé qué. Y si lo convoca Vox, no, el PP no se acerca ni loco. Porque la famosa foto de Colón aún le sigue, la siguen teniendo, no sé si debajo de la cama o a la altura de los bajos fondos. Discúlpame, pero digo, esa foto es una foto extraordinaria. Primero, aquella foto... Que salió bien. Sí, salió bien. Primero, lo hizo Ciudadanos. Ciudadanos fue el que convocó y consiguió reunir a todos los que estaban en esa foto. O sea, es una foto maravillosa porque era una manifestación de las más grandes que se han producido en Madrid, que además era contra el relator, ¿os acordáis? Y todo lo que había... Bueno, eso parece ahora Heidi comparado con las cosas que ha hecho esta gente. Fue positiva. Y como consecuencia fue positiva porque separó absolutamente todo lo del relator. Y entonces, en vez de celebrarlo, hay gente acomplejada porque empezaron a hablar del trifachito y dices, esto es absolutamente vergonzoso. Es como si nosotros nos arrepintiéramos de la batalla de Lepanto. Termina o las Navas de Tolosa. El PSOE siempre gana el relato porque sabe perfectamente que el resto están cargados de complejos. Pues hay que estar porque no saben ni de qué aquella son. manifestación porque fue un hito. Pero la tienen clavada en no sé exactamente qué sitio. Entonces, felicidades porque sea la sociedad civil, porque si tenemos que fiarnos de los partidos, vamos bien arreglados. 30 segundos, Arturo. Hombre, aquí lo que está en riesgo es la dignidad de la democracia y ante esto tenemos que decir que somos todos, no que somos más, que es lo que dice el PSOE con tal, no somos todos, ¿no? Y entonces yo creo que los partidos políticos tienen una responsabilidad especial porque ellos canalizan que se apunten, la opinión pública ya, pero ya a veces hay que tomar la delantera y tomar la iniciativa. Y desde luego que tiene que poder más los principios que el tacticismo. 10 de mayo a las 12 en punto en la Plaza de Colón. Nosotros nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos. El tema es que no me hagan la foto. Una en punto de la tarde. Enseguida vamos con el resto de cuestiones en materia de corrupción y también ese enfado entre los socios del gobierno, entre Partido Socialista, Sumar, una guerra en la que también se ha inmiscuido Podemos a cuenta del plan de rearme, pero antes, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Ayer por la tarde se produjo un atentado terrorista en Cachemira, donde varios turistas se encontraban en la región, en la localidad que está apenas a medio centenar de kilómetros de la capital regional, cuando de repente hombres armados, comando de 4 personas disfrazados de militares, pues abrieron fuego contra un grupo de turistas en el valle, como hemos visto en las imágenes. Hay ya más de 25 fallecidos y 2 docenas de heridos. En el momento que pasó y se alertó, evidentemente es una zona complicada para las fuerzas de seguridad para llegar en poco tiempo, cuando se dio el aviso, pues varios militares se desplazaron hasta la zona. Evidentemente, ahora mismo ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado y el primer ministro indio, nada más conocerlo, se encontraba de viaje en Arabia Saudí, canceló su viaje y se trasladó a Nueva Delhi y publicó en su cuenta de X que condenaba enérgicamente el ataque terrorista en Cachemira y expresó sus condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y reza para que los heridos se recuperen lo antes posible. Ahora ya están brindando toda la ayuda a todos los afectados y ha afirmado que quien está detrás de este acto atroz serán llevados ante la justicia y no se les perdonará la vida. Su malvada agenda jamás triunfará y nuestra determinación de luchar contra el terrorismo, afirma, es inquebrantable y se fortalecerá aún más. Nada más conocerse esto, hay que recordar que la zona es un objeto de disputa que viene de años atrás entre la India y Pakistán, después de que ambos países se independizaran
del Imperio Británico por finales de la década de los 40, la zona de Cachemira, pues esa región que Pakistán quiere hacer suya. Quiero remarcar que siempre ha habido pues, quién se hacía con el poder y el control de la zona entre musulmanes o si eran, en este caso, los indios. Después el ministro, después de viajar a Nueva Delhi para intentar controlar ese operativo, también Donald Trump dijo que les llegaban noticias profundamente preocupantes procedentes de Cachemira, que Estados Unidos apoya firmemente a la India contra el terrorismo y rezamos por las almas de los fallecidos y por la recuperación de los heridos. El primer ministro Modi, dicen, y el increíble pueblo de la India tienen todo nuestro apoyo y nuestras más profundas condolencias. Nuestros corazones están con todos ustedes. También se ha hecho eco el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que también han condenado el brutal atentado terrorista contra turistas y civiles perpetrado en Cachemira, y nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos y con el gobierno. Ahora mismo siguen investigando quién ha sido el que ha producido este atentado, de dónde proceden, si son de qué grupo, este grupo de insurgentes, que repito eran 4 hombres formados y armados hasta los dientes, digamos, y estaban disfrazados militarmente. Entonces ahora mismo se sigue continuando, pero vamos, estamos viendo como en las últimas semanas se están produciendo diferentes atentados. Aquí, pues evidentemente se tienen que investigar los hechos en sí, pero otra vez la religión está de por medio. Sí, porque en el día de ayer nos hablabas precisamente de cómo ese grupo de islamistas asesinaba a decenas de cristianos en Nigeria. Hasta no hace mucho también nos traías una historia similar y ahora vemos esto que ha sucedido en la India. Sí, hay una diferencia, es decir, este atentado lo que pretende realmente al asesinar turistas es tener una repercusión a nivel mundial. Sin embargo, los otros asesinatos que se están haciendo con locales simplemente por el hecho de ser cristianos es algo que está pasando bastante desapercibidamente, desgraciadamente. Desgraciadamente. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues una joven española se ha grabado por las calles de Barcelona mientras sufría el acoso sexual por la calle. Vamos a ver un poco de lo que ha ocurrido. Soy Batido, tengo 20 años y vais a ver lo que es un día normal en una vida de una veinteañera por Barcelona. No, una pena no. Lichi, por favor. El vídeo evidentemente no lo hemos puesto entero debido a las frases y a los insultos que ahí proceden. Comentarios sobre todo de carácter sexual contra esta joven que ha querido demostrar lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Barcelona. Ha sido acompañada por un usuario de una cuenta X que se llama Han 2030 Sin Miedo, que se dedican a grabar y a denunciar pues todo lo que ocurre por Cataluña. Pero esto no es nada, o sea, lo que era grave era cuando aquel cámara le dijo a Yolanda Díaz, guapa, la que se montó en todos los medios. Esto no es nada, hombre. Esto no es nada. Además, al final de esta grabación, ella públicamente dijo que le enorgullecía decir que ni un español le había increpado, mostrando en los barrios en los que se había metido. Y hay otro vídeo por Barcelona que también aparecen estas dos personas y muestran cómo en las Ramblas a cada 5 o 10 metros le estaban ofreciendo marihuana. Es una de las realidades que, en este caso, de cómo las mujeres sufren. Hay una encuesta de L'Oréal París que dice que 7 de cada 10 mujeres españolas sufren acoso sexual por las calles. Un dato bastante elevado. Lo de estas imágenes es que no pasan ni 4 metros desde que uno de esos individuos vuelva a mirarla, a decirle algo, ¿no? No sé qué calle es esta. Bueno, no tiene nada que ver la calle, pero para situarme. Y el centro. No, lo que es un hecho, yo tengo que reconocer que hace mucho tiempo que no bajo por las Ramblas, tampoco creo que a mí me dijeran nada de este estilo, pero no. No tienes que comprarlo. No, es que si casi no venden nada y en las Ramblas está prohibido todo. Marihuana, pero parece bueno, porque el resto está prohibido. Lo de los pajaritos, lo de los plantas y todo eso, lo fueron prohibiendo y yo no sé exactamente qué quedaba ahí.
En fin, Gaby, pues gracias por estas crónicas. A vosotros. Vamos con más asuntos. Enseguida debatimos en la mesa sobre el plan de defensa. Antes contarles cómo la alcaldesa de Teruel reveló en el día de ayer en la Cámara Alta, en un enfrentamiento dialéctico con Pilar Alegría, cómo desde Paradores se envió una especie de carta amenazante a los trabajadores del propio Parador de Teruel para que callaran sobre aquella noche en la que presuntamente José Luis Ábalos destrozó una de las mejores habitaciones con diferentes señoras de compañía. Hemos tenido conocimiento de unos hechos que acaecieron en el Parador de Teruel la noche del 15 de septiembre de 2020, cuando, por cierto, usted era delegada del Gobierno de Aragón en España, de España en Aragón. Me gustaría saber si su Gobierno tuvo conocimiento de estos hechos y qué opina al respecto. Gracias. A pesar de mis explicaciones, vuelve a traer esta pregunta a este Pleno en una muestra clara, de nuevo, de que ustedes siempre actúan de mala fe. ¿Qué pasó en esa semana? Yo se lo voy a contar, que su Gobierno, del que usted es portavoz, envió una carta a los trabajadores del Parador de Teruel que habían aparecido en la prensa amenazándolos de despido. Podrían ser sinceras, que a ustedes la verdad nunca les ha interesado. Ustedes están en activar una campaña absolutamente tóxica contra mi persona. Bueno, y esta mañana a las 12:30 del mediodía estaba fijado un acto de conciliación entre Víctor de Aldama, el presidente del Gobierno, Begoña Gómez, Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, también Salvador Illa o incluso Santos Cerdán. Ninguno tiene la obligación de acudir de forma presencial, todo parece indicar, porque tampoco hemos recibido imágenes de este acto, ni tampoco de la entrada ni salida, de que el empresario no iba a acudir, y si las partes no llegan a un acuerdo, el Partido Socialista seguirá adelante con la querella contra Víctor de Aldama. Más informaciones, se lo decía antes José Luis Rodríguez Zapatero, es una información que publica en esta misma mañana el diario The Objective. Habría maniobrado en la sombra para garantizar que Huawei conserve su contrato en el Cuerpo Nacional de Policía como proveedor de la infraestructura para almacenar escuchas telefónicas llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia. Ya en el día de ayer, este mismo medio de comunicación informaba de la preocupación existente en las filas de la policía y también de la Guardia Civil por ese sistema de almacenaje de las diferentes escuchas telefónicas que realizan en el marco de las diferentes investigaciones judiciales. En fin, nos vamos con gasto en defensa. Antes de nada, contarles, y es una información que recoge el diario El Mundo, cómo el Ministerio de Interior da marcha atrás y va a comprar finalmente munición a Israel, a pesar de que hace unos meses decía que no iba a hacer nada de eso, que renunciaba a esa adquisición por el conflicto existente en Gaza. Sin embargo, esa licitación de compra de munición ha salido adelante, un contrato valorado en 6,6 millones de euros para la compra de más de 15 millones de balas de calibre 9 milímetros. Fernando Grande Marlaska, el entorno de Fernando Grande Marlaska, ha asegurado a este periódico que ese contrato estaba ya muy avanzado y que no podían dar marcha atrás. Yolanda Díaz, esta misma mañana, que insiste en que desde la bancada de Sumar del propio Gobierno no están de acuerdo con este rearme y exigen más transparencia a Pedro Sánchez. Eso sí, no hablan en ningún caso de romper el Gobierno. Nosotros tenemos una lectura que no compartimos del plan de rearme que diseñó Ursula von der Leyen. Yo creo que ha sido un enorme error haber desplegado, ¿no?, y subordinado la defensa europea, en este caso a Estados Unidos. Sánchez pisa el acelerador y anuncia una inversión de unos 10.500 millones de euros para llegar este mismo año, en 2025, al 2% del gasto en defensa. El compromiso adquirido ante la OTAN. España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año. Para ello vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante de 10.471 millones de euros adicionales. Insiste además en que no tocará ni un céntimo de los gastos sociales. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar. Un plan que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros pese a la negativa de Sumar. Los de Yolanda Díaz ya han dejado claro que se oponen al considerarlo un gasto desorbitado.
Pedro Sánchez reconoce las discrepancias, Tenemos una discrepancia en este punto. pero intenta reducirlas a diferentes observaciones. El socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones. Desde Podemos también se oponen. Que este es un gobierno de la guerra y que cualquier gobierno de la guerra esté encabezado por quien esté encabezado va a tener a Podemos enfrente. Sin embargo, Yolanda Díaz ha ido mucho más allá que el resto de socios. Ha intentado incluso eliminar de la orden del día esta propuesta llevada al Consejo de Ministros. Tampoco ha tardado en llegar la reacción de Vox. Santiago Abascal cree que la intención de Sánchez es poner el ejército al servicio de China o de la Unión Europea. La realidad es que el Gobierno intenta colarnos en esta propuesta cosas que poco tienen que ver con el aumento del gasto en defensa, como por ejemplo hidroaviones, helicópteros de rescate o inversión en tecnología. Es por ello que los populares exigen a Sánchez que someta a votación cada medida de este plan. Someta a votación cada medida de este plan. Y en segundo lugar, elabore y presente de manera inmediata los presupuestos generales del Estado. Pero Sánchez lo tiene claro, la puesta en marcha de este plan no requiere pasar por el Congreso de los Diputados. Y este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales. No somete a votación este plan en el Congreso de los Diputados, aunque sí que asegura que acudirá a la Cámara Baja para explicar el contenido del mismo. Y aquí cobra importancia esas palabras que además también recordaba Francas al inicio de este programa, también del propio José Javier Esparza en el día de ayer, de que se necesita una escenificación de lo que está sucediendo por parte de la oposición. Sí, supongo que el resto se enfadará mucho y harán eso, a invitarle a café si lo pide, o decir que no tome postre, o que Begoña le castigue con la indiferencia, con el látigo de la indiferencia por las mañanas o por las noches de algún día determinado. O sea, no servirá para nada. Yo lo que no acabo de entender, y como aquí hay dos personas que pueden saber de esto, es los consejos de ministros tenían alguna característica que hacía que fueran, no sé si se llaman solidarios o como se llaman, de manera que lo que se decide se tiene que responsabilizar todos. Que sepa yo. No sé qué es la palabra técnica, creo que solidarios no es la palabra técnica, es otra, colegiado, pero que... Colegiado, unas decisiones colegiadas. Pues he buscado y no he encontrado nada, ¿no? Y entonces, claro, no acabo de entender la postura de Yolanda Díaz, que si está dentro el del Consejo de Ministros, si no se levanta y se enfada y huye y todo eso, si está dentro y participa en una decisión del Consejo de Ministros que tiene que tener esa característica, después ¿cómo puede decir que no? O sea, no acabo de pillarlo. Bueno, también es verdad que si yo entendiera a Yolanda Díaz o a Pedro Sánchez, creo que entonces sí que tendría un problema yo. No, ahora lo tienen ellos, entonces lo tendría yo, prefiero no tenerlo, con lo cual me quedo sin entenderlos. Marcos. Sí, no, yo comentar primero, todo esto que ha presentado es una tomadura de pelo, pero algo disparatado. Fíjate que con la ley ELA fue aprobada por el Congreso. Este plan no va a ser aprobado por el Congreso, ni siquiera cuenta con la unanimidad del órgano colegiado que es el Consejo de Ministros. Esto que no cuenta con esa aprobación del Congreso, sin embargo, ha conseguido que aparecieran 10.471 billones de euros. Y para la ley ELA, que sí está aprobada por el Congreso, pues ni siquiera pues esos pocos 100 millones pues no aparecen. No. Entonces, para esto sí pueden aparecer y no toca para nada ninguno de los problemas presupuestarios y para el otro no. Entonces, esto es una tomadura de pelo. O sea, la gente debería de entenderlo y decirnos, se están riendo de nosotros. Y luego, desde aquí, hacerle una sugerencia a Pedro Sánchez, porque como sé que ve dando caña, yo le diría a Pedro Sánchez que tiene una manera, esto de la compra de Israel es redondo, porque le puedes convencer a Yolanda Díaz diciéndole, no, estoy comprando munición a Israel para que no la gaste en Gaza, por lo cual realmente es un acto pacifista lo de comprar munición a Israel para que no la gaste con los palestinos. Luego, en ese sentido, sí debería de felicitar Yolanda Díaz a Pedro Sánchez. Sí, bueno,
Lo del abandono del Parlamento yo alguna vez lo he comentado aquí, no, por supuesto con carácter permanente, porque la oposición no se puede ir del Parlamento, pero desde luego en un acto simbólico coger, salirse y luego a lo mejor un par de horas después o al día siguiente volver a entrar, pero vamos, desde luego que tiene que quedar claro que esto empieza a no parecerse en absolutamente nada a una democracia. Hay que decir que si los socios de este gobierno, es decir, los que forman parte del Consejo de Ministros, como Sumar, y todos los aliados que forman la mayoría parlamentaria, Junts, Esquerra, Bildu, PNV, BNG y Podemos, es decir, siguen permitiendo que Sánchez siga en la Moncloa, son infinitamente responsables de lo que está pasando y les va a empezar a castigar, es decir, eso se va a empezar a ver en las encuestas, es decir, ese apoyo absolutamente que no sabemos muy bien por qué, porque se produce por una cosa, para evitar que la alternancia política, es decir, para bloquear la alternancia política, hacen lo imposible, pero no tienen un proyecto común. Son infinitamente responsables de eso. Quiero decir, nuevamente se ve aquí otra vez a Sánchez como un hombre dotado para la corrupción, inclinado a la traición y adicto a la mentira. Un presidente que carece de legitimidad de ejercicio, es decir, ha perdido, en los 15 meses que llevamos, ha perdido 100 votaciones en el Parlamento, 100 votaciones, es decir, de proposiciones de ley y de decretos leyes también. Y quiero preguntar, ¿tiene legitimidad para seguir gobernando un gobierno moribundo y agonizante que no tiene mayoría parlamentaria y que burla, esquiva, elude, sortea, soslaya y rehúye al Parlamento, que es la institución central donde reside la soberanía popular? Lo que sí sabemos es que este gobierno margina la esencia del sentido de la democracia, las reglas del juego, la rendición de cuentas y los proyectos legislativos. Es un presidente que carece de convicciones personales, carece de convicciones democráticas, es un maestro de la mentira y del engaño y que no cree ni en los fundamentos de la democracia liberal, ni en el Estado de Derecho, ni en la Constitución de este país. Se cree por encima de la ley, al controlar del Tribunal Constitucional, que lo hemos visto antes, y de la Fiscalía General del Estado, y entre otras instituciones, todos los resortes del Estado. Un gobierno que se cree impune e inmune al principio de responsabilidad política, que Sánchez cree que no debe rendir cuentas ante nadie, ni él ni su gobierno. Es un presidente moralmente corrompido, que ha desafiado, que ha desarticulado institucionalmente el país, desafiando el imperio de la ley y el principio de legalidad. Está en peligro la dignidad de la democracia, que nos afecta a todos. Es un presidente que gobierna sin presupuestos. Son los presupuestos del año 2002 y lo único que intenta Sánchez permanentemente es deslegitimar y estigmatizar a la oposición, es decir, a la alternancia, ¿no? Mientras rinde homenaje a los golpistas y a los etarras, ¿no? Y nada más. Es decir, yo creo que se remarca clarísimamente el carácter autocrático y populista, siempre activo para destruir la institucionalidad democrática. Y también que en el día de ayer, en esa rueda de prensa en la que Sánchez justificaba este plan de rearme o el hecho de que no se tuviesen que hacer unos presupuestos nuevos para justificar este gasto, decía que parte de ese dinero iba a salir de los fondos europeos, que algunas partidas se habían fijado en el año 2023 y que ya no hacían falta. Sí, pero yo creo que el problema no está en que esta partida de 10.000 euros no pase por el Parlamento. El problema está en que este país lleva sin presupuestos desde el tiempo que lleva, y los presupuestos con los cuales son vigentes son presupuestos de un gobierno anterior, por mucho que fuera presidido por el mismo. Ahí está la trampa. Pero no formado por los mismos. Por eso, presidido por el mismo, pero no por los mismos. Es un gobierno de unas elecciones anteriores, que no las hubo, por cierto. No hicieron falta. La ilusión de responsabilidades y eludir también el debate en el Parlamento es una cosa que no tiene absolutamente, por supuesto. Esto no es un apunte contable, son 10.000 millones de los impuestos de la gente, por cierto, de no deflactar que la inflación, etcétera, que toda la hucha pero que comparado con el resto es pecata minuta. De todos modos, un señor que sea demócrata discutiría eso en el Parlamento aunque no fueran 10.000 millones y fueran 500 millones también. O sea, es un problema, y tienes toda la razón en el problema de fondo, pero no es de ahora. O sea, este tío y la democracia son como el agua y el aceite, solo que en este caso es agua sucia,
Bueno, porque no lo comparemos con una cosa normal, pero desde siempre, o sea, yo no he encontrado ninguna declaración que haga que vea detrás de este personaje una cierta dotación intelectual democrática. No la he encontrado desde el principio. Y se puede ver en este programa, cuando empezamos, que salió este tío, que ya se dijo eso. O sea, es antitético con la democracia. Entonces, lo que no acabo de entender es los resortes que tiene un país para enfrentarse a un personaje de estos. No acabo de entender. Porque veo que lo único resorte que tiene son dos. La justicia, y por lo que veo, de la justicia solo queda una parte, que es la justicia de jueces, no la justicia de fiscales, que esa ya está perdida, o sea, de jueces. También es verdad que los jueces se pueden enfrentar, porque al final la decisión la tiene el juez, no el fiscal, siempre que haya, creo que, alguna otra acusación, porque si el fiscal no acusa, el juez tiene problemas si no hay otra acusación. Pero bueno, esta es la única. Y la otra son los partidos de la oposición, que en vez de enfadarse, dejarle sin postre, y eso, insistir a Begoña que no le dé mimitos, pues tendrían que hacer alguna cosa más contundente. ¿Cuánto de contundente? Lo que haga falta para salvar la democracia en España. No sé hasta qué punto es contundente eso. La situación no es una situación de normalidad, con lo cual la oposición lo que no puede es actuar con la normalidad de una oposición normal. Es decir, la situación requiere en estos momentos un zapatazo encima de la mesa y hay que ver cómo lo puede... Claro, y cuando preguntas, el PP lo que te dice, porque Vox eso no te lo dice, el PP te dice que no hay que poner problemas al tema institucional, que no hay que tensar lo institucional. Claro, no tensar lo institucional quiere decir lo que he dicho antes yo, ¿no? Ponerse en fila india, bajar la cabeza y que te vayan dando palos. Entonces, eso sí, pero no, porque claro, el otro, y lo he explicado una cosa que incluso entiendo yo, que es muy fácil, o sea, jugar a fútbol, que un equipo juega con los pies y el otro puede jugar con los pies y con las manos, no se resuelve diciendo que tramposos son, no se resuelve así. O sea, como mínimo paras el juego, como mínimo. Pero si sigues jugando y dices, ¡uy, qué tramposos son! Pero no tensemos la cuerda porque el pobre árbitro es tonto. Y no, mancho, es que no, vamos, me debo haber quedado mentalmente en los 2 años. Bravo. En fin, son las 13:24. Un último apunte antes de irnos ya a la última pausa de publicidad del día de hoy. En el día de ayer les hablábamos de encuestas de las elecciones generales. Hoy toca hacerlo de autonómicas, concretamente de esta de Aragón, que lleva en su portada El Español, elaborada por Sociométrica, que muestra cómo el Partido Popular de Aragón subiría hasta los 30 escaños, caerían los del Partido Socialista. En este momento ya sabemos que sería Pilar Alegría su candidata. Brutal también la tendencia que sigue el partido de Vox en estos últimos meses, que incluso cosecharía hasta 9 asientos más de lo que hizo en las últimas elecciones del año 2023. Y lo que deja esta encuesta es una imagen de un gobierno que podría estar presidido por el Partido Popular sin tener que depender del partido de Santiago Abascal. Arturo, no sé si quieras hacer alguna... Que no lo sé, no conozco. Hombre, hay que decir una cosa. Aragón, posiblemente ahora mismo, de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, es la comunidad que está teniendo más éxito en la captación de inversiones. En fin, que Marcos seguramente conocerá el asunto, pero que muchas empresas se quieren montar, pero empresas, estamos hablando de Amazon, de Microsoft, de Google y tal. Gente que quiere montar centros de datos, que se va a Aragón por 2 razones. El tema de la energía, es decir, y el tema también del agua, ¿no? Y yo creo que están teniendo una actitud muy proactiva en la captación de inversiones, y eso, claro, pues una comunidad que está en expansión pues genera buena imagen ante los ciudadanos, ¿no? Es como que bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Aquí viene todo el mundo a invertir, ¿no? Pero en fin, que no conozco la realidad de Aragón más que eso. Pues Marcos, no sé si tiene detalles sobre este asunto. Yo voy a Zaragoza siempre los últimos días de cada mes, pues estoy en el Consejo de Administración de una multinacional radicada en Aragón, y efectivamente Aragón está bastante pujante. Y bueno, y esperemos que siga así. Siempre ha sido una localización muy interesante, porque muchos de los test de mercado que hacían las compañías se hacían generalmente en Zaragoza, porque pillaban a mitad entre Barcelona y entre Madrid. Se supone que hay cierta representatividad sobre el consumidor promedio,
y la localización pues es absolutamente muy buena para cualquier iniciativa. Daba antes Marcos de Quinto una idea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre ese contrato del Ministerio del Interior con Israel. Pues Yolanda Díaz acaba de exigir a Fernando Grande Marlaska una rectificación inmediata y revertir ese contrato de compra de balas a Israel. En fin, nos tenemos que ir ya a la última pausa de publicidad y en este receso les pedimos que se den de alta en el Club de Amigos y así ayudarnos haciéndose socios. Ya saben que José Javier Esparza, dentro de ese ciclo de cuestiones decisivas de la historia de España, el que se está celebrando todos los martes, nos va a hablar en la próxima cita de por qué hubo 3 guerras carlistas. Y el martes 29 de abril, llega la segunda edición de Desayunos en Libertad, una oportunidad única para compartir ideas, reflexionar sobre la actualidad y conocer además personalmente a don Luis del Pino y a todo su equipo. Si desea más información, apuntarse a cualquiera de estas actividades, el número de teléfono del Club de Amigos, que es el 91 616 24 64, aunque si lo prefieren también pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Les repito, 91 616 24 64. Recta final del programa, pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde y saludamos a través de nuestra conexión vía Zoom a Paco Rangeles, él es el CEO de Comunidad Solar. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días o medios días. Pues muy bien, aquí navegando entre Semana Santa y el Puente de Mayo. Bueno, hace apenas unos días, no hace muchas semanas, la Unión Europea enviaba un mensaje, alertaba de esa campaña de que todos los ciudadanos deberían estar preparados para posibles emergencias como catástrofes naturales o apagones eléctricos, y Comunidad Solar ha lanzado una campaña en línea con esta alerta. ¿Qué es la emergencia energética? Claro, cuando empezaron a comentar que teníamos que estar los ciudadanos europeos preparados por si pasaba algo desde todo punto de vista, incluido el tema de la energía, empezamos a pensar, ok, ¿qué se puede hacer para que todos los miembros de Comunidad Solar y todo el que quiera unirse pueda tener una batería en su casa? Entonces, lo primero que te viene a la mente es que solo puedes tener una batería si es una instalación fotovoltaica. Y no es así. Con una instalación adecuada se puede poner uno en su casa una batería que es independiente de tener producción fotovoltaica en tu casa o no. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que estaría súper chulo montar algo pensado para ese 80%, bueno, para el 100% de la población, no solo para el que tiene paneles solares, y que te permita, cuando hay en el caso de que sucediese un apagón general y nos quedásemos sin energía, que todos los pisos o casas que tuvieran esa instalación tuvieran su energía, su continuidad, para que no tuvieras problemas con que pudieras ver por tu casa y la nevera no se descongelase. Entonces, nos hemos puesto a trabajar con los partners habituales de Comunidad Solar, que son principales empresas del sector, para crear una oferta especial para comuneros, para que te puedas poner con todas las garantías una batería en casa, con todo lo que se supone, la legalización, las conexiones correctas y la capa de inteligencia, que además te permite no solo no quedarte sin luz si hay un gran apagón, que eso ya de por sí es algo muy interesante, sino también poder usarla en los momentos en los que la energía está más cara. Imagínate que sabemos que el precio de la energía fluctúa dependiendo de la hora, es más cara, más barata. Llenar la batería en los momentos en los que la energía está muy, muy barata y usarlos en los momentos en que la energía está muy cara, con lo cual también puede ser un ahorro. De tal manera que convertimos tu casa en una casa más autosuficiente, más preparada para si sucede una emergencia y además tienes un ahorro extra gracias a tener acumulada tu energía y poder usarla en los momentos en los que está muy cara. Por lo tanto, nos ocurrió que esta era una muy buena idea, la hemos puesto en marcha y ya estamos comunicándola y contándosela a todos los comuneros y a toda la audiencia de Toro TV. ¿Por qué baterías? ¿Qué papel tienen en una emergencia? A ver, la batería es un sistema para almacenar energía. Te permite que cuando no tienes otra forma de llegar a la energía porque se ha caído la red eléctrica, tener acceso a la energía acumulada y poder usarla como si tuvieses
Voy a hacer un símil. Imagínate que tuvieras dos proveedores de energía en tu casa. El proveedor tradicional por la línea de energía de toda la vida, sea el que tengas, la comercializadora que tengas o la distribuidora que estés usando, y además tu propia generación de energía en tu casa. No es generación, es acumulación, pero la tienes ahí disponible para que si se te cae tu fuente de energía habitual puedas usar el backup, la de emergencia. Sería como tener un generador, como se tenía antiguamente, diésel, a la disposición, que algunas casas las tenían. Pues esto es la versión moderna de tener un backup, con el extra de que la puedes usar cuando quieras, todas las veces que quieras, no tienes que echarle gasolina y lo puedes convertir en un mecanismo de seguridad y de ahorro. ¿Hace falta tener placas solares para instalar baterías? No hace falta. Esta es una de las cosas que decíamos al principio. Se asocian mucho las baterías a tener una instalación fotovoltaica y guardar la energía de la instalación fotovoltaica en tu batería. Pero también, como estábamos contando, puedes tener una batería en tu piso sin paneles solares, conectada a la red interna de tu casa, bien instalada, de tal manera que puedas usar la propia energía de la red para llenar la batería y tenerla a tu disposición sin necesidad de otra fuente renovable de energía conectada a ella. Pues Paco, ¿dónde pueden llamar nuestros espectadores si están interesados? Pues como siempre tenéis aquí en el pie de pantalla el número de teléfono de Comunidad Solar y nuestra web. Yo animo a que todo el que quiera información o nos llame por teléfono o entre y busque el formulario de contacto, que los asesores energéticos de Comunidad Solar os llamarán y os contarán todo. Pero vamos, que es una idea muy chula para estar protegido y olvidarse de las emergencias y ahorrar. Que llamen cuanto antes. Paco, un abrazo. Que llamen. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos y con el lío de la Universidad de Harvard, porque ya saben que no solo es la más prestigiosa de Estados Unidos, sino también la más rica de este país, pero también del mundo. En los últimos días hay bastante polémica porque ya saben que Donald Trump exigía que la universidad terminase cuanto antes con las políticas woke dentro del centro, algo a lo que Harvard se negó desde un primer momento, y Donald Trump congelaba la subvención que recibe de 2.200 millones de dólares. Muchas universidades se han unido además en un comunicado que van a leer en sus pantallas, donde dicen que como líderes de universidades y sociedades académicas de Estados Unidos se pronuncian al unísono contra la extralimitación gubernamental y la interferencia política sin precedentes que ponen en peligro, dicen, la educación superior estadounidense. Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a la supervisión gubernamental legítima. Sin embargo, debemos oponernos a la intromisión indebida del gobierno en la vida de quienes estudian, viven y trabajan en nuestro campus. Esta especie de comunicado va muy en línea de la que ya emitía la propia presidenta de la Universidad de Harvard hace unos días y que van a poder leer en sus pantallas, donde cargaba también contra lo que consideran injerencias de la administración de Trump, y dicen que ningún gobierno, independientemente del partido en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar. Aquí en la mesa, no sé cómo veis esta polémica que hay en torno a las universidades. Harvard se niega a abandonar la línea woke que exige el gobierno, y la administración, por tanto, le retira, Marcos, esa subvención. Bueno, yo creo que una universidad privada se tiene que mantener por sí misma y además es una universidad absolutamente elitista y cara, donde la admisión es muy complicada, a excepción, lógicamente, que seas minoría, que eso también es bastante escandaloso lo que ha sucedido últimamente en Harvard. Pero si ellos quieren ser de la manera que quieran ser, que se lo paguen ellos. Es decir, en este sentido, lo que sí puede hacer el gobierno norteamericano pues es tener determinadas becas o lo que sea para distintas universidades. Pero la intromisión en la vida de los estudiantes, quien la produce es la propia universidad, que obliga a determinada visión del mundo y que le está imponiendo, y que no existe en ese sentido libertad. Yo creo que lo más importante es que la universidad privada
Es un negocio, y un negocio que depende del prestigio que uno alcance y que debería de ser sostenible en sí mismo. Yo no creo que porque los norteamericanos que no van a Harvard tienen con sus impuestos que pagar 2.200 millones de dólares. Entonces, a mí me parece absolutamente lógico que se haga esto. Las universidades públicas es distinto, pero las universidades públicas deberían de ser también públicas. En el caso de España nos damos cuenta que, por ejemplo, algunas facultades de la Universidad Complutense no son públicas porque se las ha apropiado Podemos o se las ha apropiado Sumar, y si alguien quiere ir a dar una conferencia, pues se lo impiden. Entonces, bueno, si esas son universidades que supuestamente son públicas, pero están actuando como si fueran universidades que pertenecen a partidos de ultraizquierda, yo recomendaría que esos partidos de ultraizquierda financiaran los gastos de esas universidades y se quedaran con ellas, pero que no fueran con el dinero de los impuestos españoles. Artur. Sí, vamos a ver si estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Marcos. Es decir, estamos hablando, por supuesto, de la universidad casi más prestigiosa de Estados Unidos, con 333 años de historia. Es decir, es una universidad riquísima, que tiene 57.000 millones de dólares metidos en fondo de inversión, y con los beneficios de eso, que paga un tercio de su presupuesto. Podemos estar de acuerdo en los principios. A mí el comunicado que han hecho me parece correcto. Autonomía universitaria, libertad de cátedra. Dicen las universidades que no pueden estar sometidas a uso partidista, utilizar la educación superior como herramienta política. Bueno, me parece bien. Las universidades defienden un espacio para el pensamiento libre como motor de innovación y ascenso social. Sí, me parece estupendo, pero también hay que saber que el izquierdismo ideológico que han anidado en este tipo de universidades, que han sido el fermento de la cultura woke, que tantos estragos ha hecho en la sociedad americana. Es decir, y entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas de admisión de estudiantes y atracción del profesorado pues no tienen que estar en base a cuotas, sino que deberían ser en función de los méritos académicos de unos y otros, del currículum de unos y de otros. Eso yo creo que es una petición bastante normal. La suspensión de la admisión de estudiantes extranjeros cuando haya dudas, ¿no? Para que no entren, digamos, pues con proclamas ideológicas contrarias a las instituciones y a los valores de Estados Unidos, pues tampoco parece una cosa descabellada. Es decir, ninguna de las dos, ni que el criterio del mérito sea el imperante ni tal. Y luego también la eliminación de lo que se llama el DEI, ¿no? Que es diversidad, equidad, inclusión. Bueno, pues oiga, ¿por qué que tienen que entrar que 10 transgéneros, que 3 no sé, del sudeste asiático, 4 de no sé qué minoría también sexual o de raza? Hombre, pues sería lo objetivo sería que entrase la gente, independientemente de su condición, que presente el mejor currículum. Eso de las cuotas, es decir, yo creo que un poco de degeneración sí que ha habido en los sistemas en la Universidad de Harvard y en otras universidades de Estados Unidos, ya digo, foco de la cultura woke, y desde luego con unos criterios de admisión tanto de alumnos como del profesorado, pues que son dignos de consideración, o sea, de consideración negativa, vamos. A ver, yo es que prescindiría si son woke o fomentan el Kama Sutra, o me da igual. Bueno. Toda universidad privada, que es privada y que funciona con sus propios recursos, no sé en Estados Unidos, pero subvenciones. No, eso ya no lo he dicho yo. Yo he dicho privada y con recursos y con sus propios recursos puede organizarse de la manera que quiera. En el momento que quiere recursos públicos, entonces ahí lo que tiene que es adecuarse a la legislación sobre esos recursos públicos. Por ejemplo, la Constitución. En España no sería constitucional que ayudaras a una dejando a otra que no te gusta porque te cae mal. O sea, tendrías que poner unos criterios objetivos que en la legislación tienen que estar, y criterios no discriminatorios. Es decir, si yo digo toda universidad privada la ayudo con un 10% de cada estudiante que tenga, pues nada, ¿cuántos tiene
tiene tantos. Yo la ayudo para que coman bien, regalando la comida a todos los estudiantes pues a todas y a todas. Eso. Entonces, como no sé la legislación de Estados Unidos, no sé cómo funciona. Están jugando 8.700 millones de euros, no solamente son los 2.200 que decía Marcos que el gobierno de Estados Unidos los va a congelar o si no llegan a un acuerdo, sino 8.700 millones de euros de tal. Es decir, Harvard dedica, por ejemplo, 500 millones anuales a la investigación. Pero claro, aquí lo que está diciendo, hay una cosa que a lo mejor no van a conseguir, que es la exención fiscal, porque la exención fiscal es un tema que tiene que aprobar el Congreso y entonces es difícil que salga. Pero claro, es que es una entidad, se supone que sin ánimo de lucro, que se está dedicada a tal, y no, como dice un poco la administración americana, y no se ha convertido en una entidad política, ¿no? que tiene como bandera, por ejemplo, el antisemitismo, ¿no? Las manifestaciones pro-palestinas, y está financiado por el gobierno. Pero entonces, si resulta que tiene como bandera el antisemitismo, y eso no parece muy normal que pase en Estados Unidos, no es un problema de la universidad, es un problema de que cualquier señor que tenga una actuación antisemita tendría que ser juzgado con las leyes de no sé qué, pero no de la universidad. Y, por ejemplo, de la exención fiscal, que a mí me suena lo que está pasando en España, que eso puede estar de moda por el tema de la Cruz del Valle de los Caídos, del famoso IBI, ¿no? En España, legislativamente, hay una serie de instituciones que no pagan el IBI, pero son todas aquellas instituciones sin ánimo de lucro, sean una fundación de los mormones, sean de la Santa Sede. Lo que no acepto yo es que el gobierno español diga no, solo tendrá excepción del IBI las que no sean que no tengan un beneficio, si son mormones. Digo, pues no, pues mira, o todas o ninguna. Y entonces en Estados Unidos pasaría lo mismo. Si hay una excepción a las universidades privadas, pues tendrá que ser a las que reúnan ciertas condiciones, pues ya está. Pero lo que no puedes hacer es decir a esta sí o esta, como no sé si lo que hay detrás de esto es a esta sí, esta no sé la legislación de Estados Unidos, no me puedo pronunciar. Las universidades en Estados Unidos están financiadas en gran parte también por donaciones particulares. Es una cosa. Sí. Gente que ha estudiado en una universidad, posteriormente pues triunfa en negocios y da esas donaciones. En el caso, digo, que no conozco varias. Donde y pagan hasta la biblioteca y ponen el nombre de la familia. Aquí lo importante es la libertad. Y cuando nos encontramos con bastante antisemitismo en algunas universidades, lo que se han hecho es que se han rescindido las donaciones que venían, por supuesto, de lobbies judíos. Y eso ha hecho bastante daño. Pero tienen libertad, como tú dices, para ser antisionistas si quieren, y también tiene libertad aquellos que donan para quitarlas. Lo que no tiene en este sentido es que el Estado esté subvencionando universidades y tal que están generando de alguna manera odio, una visión determinada. Mi mujer, neoyorquina, 15 años, ha estado viviendo en Nueva York y da clases en una universidad, no voy a decir el nombre porque no la quiero comprometer aquí, da clases en una universidad de Nueva York. Cuando entró para profesora, tuvo que realizar un cuestionario que, si lo leéis, era tremendo. Es decir, pero con preguntas muy íntimas, preguntas de ¿tiene usted amigos homosexuales? ¿Usted se siente tal? ¿Pública o privada la universidad? Pública. Pero unas preguntas que eran absolutamente woke. En el momento que tú empiezas a leer pues, todo ese cuestionario, sabes perfectamente qué es lo políticamente correcto que tienes que contestar. Luego dices, sí, libertad de cátedra. Libertad de cátedra una vez que tú hemos visto que eres de nuestra familia woke. Y entonces ahora sí tienes libertad. Pero cualquier persona que se le ocurra hablar en una universidad, tal. El wokismo, y si me perdonas un momento que puede ser interesante, el wokismo nosotros lo datamos en la Universidad de Brown. En la Universidad de Brown hubo una vez un debate entre dos feministas. Una es McElroy y la otra tiene como un apellido italiano. Ambas iban a debatir sobre si la sociedad norteamericana es una sociedad machista o una sociedad permisiva con la violencia contra la mujer. Entonces, una de ellas tenía una posición diciendo no se puede decir esto porque de alguna manera estamos minimizando
sociedades que realmente sí tienen esto, y la otra más o menos venía a decir que sí. Entonces era un debate entre dos feministas bastante parecido. Pues bueno, los alumnos dijeron que eso era impensable, que no se podía hacer, y la decana en un determinado momento dijo, bueno, pues entonces hacemos dos debates. Uno, que sea estas señoras, y en otro, otra persona que solo hable de lo que quería la versión los alumnos. Finalmente dijeron los alumnos, no, es que en esta otra, donde va a haber debate y va a haber controversia, y estamos hablando de una universidad, la gente puede sentirse ofendida y dañada. Y entonces se crearon los espacios seguros, que fue hacer un espacio alrededor con colchonetas y esto, y con musiquita clásica y cosas, manualidades, para aquellos que se sintieran ofendidos con tal. Entonces, todo este tipo de majaderías que se han surgido en Estados Unidos, pues bueno, estos son las universidades, y es como se está en estos momentos fomentando. Yo creo que quien lo quiera, que se lo pague y que no saquen de los impuestos de la gente. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado recortes de personal ante la falta de financiación, una financiación afectada en gran parte por la disminución de esos fondos procedentes de Estados Unidos. Tedros Adhanom salía en el día de ayer en rueda de prensa asegurando que esa negativa de Estados Unidos de pagar las cuotas para 2024-2025 junto a la repentina caída de los ingresos provocaba precisamente reducir su fuerza laboral. De esta forma se van a reducir de 12 a 7 el número de altos directivos en la sede y recortarán a la mitad más del número de departamentos, de 76 a exactamente 34. Y nos vamos ahora hasta el foro de Davos, Marien, porque en esta semana también hemos visto cambio de presidente, ¿no? Sí, así es, Alba. Dimitió Klaus Schwab, el fundador y el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, más conocido como el Foro de Davos. Lo hizo además con efecto inmediato. ¿Y por qué ha dimitido? Pues según él, por su edad, porque ya cuenta con 88 años. Las polémicas que él ha tenido no han sido pocas, precisamente. Usó el lema "no tendrás nada y serás feliz", en referencia a que las nuevas generaciones no van a poder tener propiedades privadas y, según él, iban a ser felices a pesar de todo. Aseguró también que los bulos y la desinformación eran el mayor riesgo para el mundo en estos próximos años, más allá de otros temas como, por ejemplo, la pobreza. Lleva más de 50 años al frente del Foro de Davos, pero lo cierto es que este foro ha ido perdiendo prestigio y público. El evento más reciente fue en el que Javier Milei, el presidente de Argentina, dio aquel discurso histórico en el que criticó la deriva woke a la que iba este foro y lo contaminado que ya estaba por la Agenda 2030. ¿Y quién va a estar ahora al frente? Pues el órgano del gobierno del Foro de Davos se ha reunido y ya ha nombrado de forma unánime al vicepresidente Peter Brabeck como presidente interino. Él además fue director ejecutivo del grupo Nestlé, pero ahora el Foro de Davos ya ha formado un comité de búsqueda para la selección del que va a ser el futuro presidente. Gracias, María. En breve apunte de Marcos. Sí, bueno, yo le conozco y además, de hecho, su hijo estuvo trabajando en Coca-Cola en Atlanta con nosotros. Y simplemente decir un pequeño apunte. ¿El nuevo o el viejo? No, el hijo de Brabeck, de nuevo. Y que el del antiguo consejero CEO de Nestlé. Y su hijo es uno de los mejores motoristas que hay en estos momentos en el Dakar. Ha corrido varios Dakares y yo creo que en uno de ellos ha ganado. Luego es un chico que le conozco, un portento. Y el padre es un ejecutivo muy bueno. Ya ha hecho un buen trabajo, por supuesto, en Nestlé. No sé lo que va a hacer aquí en el foro de Davos, pero por lo menos, es decir, si es una persona de talla como ejecutivo, como empresario, y su hijo, ya te digo, un deportista espectacular. Lo iremos viendo y analizando con lupa. Nos vamos con Sandro Meco, de En Dos Continentes. Bueno, pues como ya se ha mencionado en el principio de este programa, hoy 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Y esta noche en Dos Continentes les vamos a contar 4 historias que bien podrían ocupar varios tomos. Una de esas historias es de esos libros que no quieres leer nunca, al menos si tu nombre es Elon Musk, porque estos son los últimos datos que ha recibido el fundador de Tesla, que es que su compañía de coches ha perdido un 71% de ganancias en este trimestre en comparación al trimestre del año pasado. Es decir, una noticia, la verdad, que bastante terrorífica para el fundador de Tesla. Bien,
¿Por qué ha podido ocurrir esto? Es cierto que la mayoría de medios sí apuntan al hecho de que la involucración de Musk en la propia política estadounidense ha politizado también a sus clientes y a aquellos que le apoyan. Compran Tesla y los que no prefieren no hacerlo. Yo añadiría una más, que es que desde hace algunos meses varios coches de Tesla están siendo atacados por parte pues, de bastantes violentos. Es una característica de la que no se está hablando realmente en los medios. Por tanto, yo creo que es una combinación de estas dos características. Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es lo que va a hacer Elon Musk a continuación? Pues nos lo ha dicho él mismo. The large slug of work necessary to get the Doge team in place and working in the government to get the financial house in order is mostly done. And I think starting probably in next month, May, my time allocation to Doge will drop significantly. Es decir, sabemos que aparte de dirigir Tesla y de dirigir también X, antes conocida como Twitter, Musk era el director de Doge, que es un departamento que lo que busca es la estabilidad económica dentro del gobierno de los Estados Unidos. Bien, pues no se sabe si realmente ha sido por esto, pero lo que está claro es que Musk va a rebajar su actividad en Doge a partir de mayo y dicen que lo que va a hacer ahora es dedicarse enteramente pues, a reflotar un poco esas ventas por parte de Tesla. Bueno, yo creo que Tesla está bajando, pero no sé hasta qué punto tiene esto que ver. Es decir, los coches eléctricos en estos momentos yo creo que están muy cuestionados. Están, en los sitios donde se está vendiendo es porque por regulación te fuerzan casi a comprarlo, y en el caso de Estados Unidos, con las distancias que hay y tal, realmente ahí nadie está forzando a la compra de coches eléctricos. De hecho, Volkswagen está haciendo un coche eléctrico en Estados Unidos y se está retrasando mucho ese lanzamiento, porque la demanda está cayendo en total, independientemente de este tema de Elon Musk. En cualquier caso, Elon Musk tiene grandísimos negocios, o sea, con Starlink, con tal, y a él personalmente no le va a ir mal con esta caída en el primer trimestre. Arturo. Bueno, hay que decir una cosa, es decir, no hay demasiados empresarios en el mundo que estén dispuestos a jugarse su patrimonio por rendir un servicio a su país, y Elon Musk, es decir, ha sentido en sus propias carnes cómo sus empresas han perdido pues, en la valoración dinero. Es decir, en cuanto a Tesla, pues yo creo que Tesla, o sea, Elon Musk es un creativo, es un innovador, es una especie de Edison, ¿no? del siglo XXI. Me parece que es un hombre muy estimable en todo lo que hace, y desde luego en Doge, estaba viendo hace un momento los datos, hay una página que se llama Debt O'Clock, donde te van diciendo la deuda de Estados Unidos al minuto, que son casi 37 millones de dólares ya, billones de dólares, perdón, que es el 122% del PIB, y bueno, y el ahorro del Doge, según dice esta página, que son 350.000 millones de dólares, con lo cual que también yo creo que ha hecho un trabajo positivo en este tema. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. No sé si quieren aprovechar el último minuto para hacer una recomendación por el Día del Libro. Les dejo unos segundos para que se los piensen. Mientras tanto, Sandro, todo esto y mucho más esta noche en Dos Continentes. Esta noche en Dos Continentes hablamos sobre estos 4 libros, y yo voy a recomendar Las Dos Torres, la segunda parte del Señor de los Anillos, porque cuenta muchísimas cosas y es una barbaridad como habla Tolkien. ¿Alguna recomendación más? ¿No? ¿Ninguna? El de Luis del Pino o cualquiera de José Javier Esparza, ¿no? Tiene muchos. Barriendo para casa, José María Francas. Aquí lo dejamos, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales oficiales de esta casa, y también en el Telegram a Julia Ariza, que ya vuelve a tenerlo activado de nuevo. Por lo demás, les veo mañana aquí, puntuales como siempre, a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz miércoles y felicidades a todos los Jorges. Adiós.